interno como pilar fundamental de la ocupación, por ejemplo, del empleo. Porque lo vi, fui un Twitter del intendente José Corral, del presidente de la UCR a nivel nacional y socio de Macri, el candidato de Macri, parece, porque quiere ser gobernador, Corral. Es así. Vos tenés que empezar a anotar justamente estas cosas en la libretita de almacenero que tenés en tu casa. Anotalo, ¿viste? Pegalo con un imán en la heladera. Corral quiere ser gobernador. ¿A quién representa Corral? A Macri. Es el agente natural. ¿Qué hace Corral por nosotros como representante de Macri? Anda anotándolo. El consumo interno, según lo que dice el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, no está en las prioridades de este gobierno nacional, de Macri, por lo tanto de Corral. Pero Corral festejó en su Twitter de que los nuevos indicadores, los nuevos números del INDEC, o sea, por lo menos tenemos INDEC, que esto ya es un logro, pero esos números del INDEC dicen que en la ciudad de Santa Fe, escucha bien esto, en la ciudad de Santa Fe hay un 5% de desocupación. Tómate un minuto, 30 segundos, aunque sea de tu tiempo, pensá, en la ciudad de Santa Fe, ¿puede haber un 5% de desocupación? ¿Puede haber? ¿Cómo está la economía hoy? A ver, miro para el costado, miro para adelante, miro al kiosquero, al almacenero, me pego una vuelta por el centro, ¿hay más locales o menos locales? ¿Qué dicen los frutos? A ver, regalaron leche, tiraron leche el otro día en la ruta 34. ¿Cómo está el país? Quien fue candidata a intendenta de la ciudad de Santa Fe y compitió con José Corral, por ejemplo, y que hoy es diputada nacional, es Silvina Frana, que está con nosotros. ¿Cómo está, Silvina? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué opinas de lo que dice el ministro de la Producción? El mercado interno y que no es prioridad para Macri, por lo tanto para Corral, obvio, y que hay un parate en la economía. Bueno, yo creo que el ministro de la Producción tiene muy claro cómo es la situación y comparto prácticamente en un 100% lo que dice el ministro. Algo que no es nuevo, que lo venimos diciendo a partir de enterarnos de las primeras medidas que tomaba este gobierno nacional. Y la verdad que ya por el mes de marzo decíamos que el tarifazo, sumado al aumento de la tasa de interés y sumado a la apertura de las importaciones, eran medidas letales para la pequeña y la mediana empresa. Y precisamente es esa pequeña y mediana empresa la que genera el 80% del empleo en nuestro país. Entonces no es un dato menor, porque si de alguna manera todos queremos que los planes sociales se transformen en fuentes de trabajo, lo último que tenemos que hacer es destruirlas. Y claramente, digamos, en este tiempo se ha atentado contra ese sector productivo que es el que genera empleo. A su vez, al sector empleado, digamos, hasta ahora en todos los acuerdos paritarios que hubo, en ningún caso se alcanzó con el aumento de sueldo lo que viene pasando con la inflación. Entonces eso claramente disminuye el consumo. Si a vos no te aumentan el equivalente a lo que aumentaron las cosas, empezás a dejar de comprar. Digo para que se entienda sencillo, para que la persona que está en su casa entienda qué nos está pasando hoy. Entonces, cuando uno mira los grandes números de este país, ¿qué pasó? En este tiempo, a diferencia de lo que preveía el gobierno, bajó un 4% la inversión en nuestro país. Hubo un descenso de casi un 20% de la obra pública, de lo que se invierte en obra pública, y la obra pública genera mucho trabajo. Y les voy a dar un ejemplo tal vez pequeño en lo grande que es esto. Hoy, ¿quiénes nos están pidiendo que intercedamos? La gente que tenía un plan Procrear y que precisamente con lo que tenía del plan tenía una previsión para terminar su vivienda y no la puede terminar. Se lo planteamos al ministro Peña los otros días, lo planteamos en distintos ámbitos sin respuesta. Por eso digo, hay hechos que no hace falta conocer los números de la macroeconomía. Son ejemplos pequeños que nos permiten visualizar lo que pasa de verdad. Y digo, y este aumento de sueldo, escaso para el nivel de inflación, lo tuvieron quienes tienen trabajo. Y también tenemos que saber que es cierto que en nuestro país hay trabajo en negro, no es nuevo. Tenemos que saber que del 2003 al 2015 eso bajó de un 50 a un 30%, sigue habiendo un 30% de gente en negro.
no es una buena noticia, pero por cada empleado en blanco que se despide, hay 4 empleados en negro que también quedan sin trabajo. Entonces, lo que dice el ministro se puede comprobar de muchas maneras, y cuando no tenés mercado interno, cuando no tenés esa gente que va a comprar y te demanda, la empresa empieza a producir menos. Entonces, me parece que el gobierno tendrá que repensar el rumbo, porque así como está, los índices de desempleo que dio los otros días el INDEC no son falsos. Ayer vimos lo que pasó en Rosario, esta marcha por la seguridad, pero yo creo que Rosario siempre en la Argentina fue un termómetro de situaciones, y si hay irritabilidad social es porque también hay desempleo, porque también el sueldo no alcanza. Yo creo que son señales que el gobierno debe escuchar. ¿Cómo? Grandes manifestaciones históricas han nacido en Rosario. Históricas, porque tal vez acá en Santa Fe podríamos pero la gente movilizarse. Yo lo que te quiero preguntar, hay dos cosas. Yo creo que el gobierno nacional no toma nota. Yo hacía una pregunta. ¿Toma nota? Le pregunté al ministro de la Producción. Te pregunto ahora, por la duda. Yo puedo decir mis preguntas los otros días con Marcos Peña. Le hice 2 preguntas. Claro, el jefe de gabinete estuvo el otro día ante los diputados nacionales. Exactamente. Y estuvo como protagonista también. En donde una diputada de Río Negro le llevó una manzana. Estaba manzana chilena. La diputada, la verdad que fue un momento muy fuerte. Pero a raíz de la diputada de Río Negro y de otros diputados, yo le dije, ministro, ustedes, ¿qué política tienen respecto a las importaciones? ¿Van a generar un cupo? ¿Van a establecer un cupo por sector productivo? Porque también tengo noticias de que están importando autos de la China, cuando acá sabemos que hay empresas fabricantes de autos que están suspendiendo a sus empleados. Me dijo, quédese tranquila, no volvimos a los 90. No es muy concreta la respuesta. Perdón, Marcos Peña dijo, quédese tranquila, no volvimos a los 90. Sí. Después le pregunté, en atención a la tasa de desempleo, ¿qué medidas concretas tienen pensado ustedes en los próximos 90, 60 días para empezar a revertir esta situación de desempleo que viene cayendo desde diciembre del año pasado? No me contestó. Entonces, creo que el gobierno nacional no está pensando o no está visualizando esta situación, y creo porque en realidad ellos tienen una visión empresarial del país. Y cuando vos tenés una visión empresarial no sos estadista. ¿Qué pasó con las tarifas? ¿Había que revisarlas? Sí, había que revisarlas. ¿Había que generar políticas que dejen sin efectos inequidades? Porque todos sabíamos que lo que pagamos acá de luz era 10 veces más de lo que se paga en Ciudad de Buenos Aires. ¿Había que resolverlo? Había que resolverlo. ¿Pero qué hicieron? Llegaron al gobierno y dijeron el 1000% para todos. No resolvieron las inequidades, no tuvieron en cuenta situaciones particulares. Entonces lo trataron como una empresa, y esto es un país. Y a lo mejor el aumento de gas podría haber sido uno en el norte del país, que hace más calor, y en el sur, que es vital el gas, otro. Pero para eso tenés que conocer, caminar, entender de lo que estás hablando. Eso hace un estadista. Un empresario mira esto como una empresa y dice, los números no cierran, aumentemos los precios. La cuestión del empleo en la ciudad de Santa Fe, ¿hay algo para festejar? Porque Corral, a ver, yo tengo que suponer esto. Cuando vos publicás algo en tu Twitter, un dirigente político publica algo en su Facebook de perfil político o en su Twitter, es que está orgulloso por algo. Sí. Realmente, o sea, cuando vos decís, tenemos para replicarlo. Claro, tenemos 1000 empleos nuevos, genuinos en la ciudad de Santa Fe, y hay un 5% de desocupación en la ciudad, quiere decir que Corral está orgulloso de eso. En primer lugar, yo dudo de ese 5% porque recorro la ciudad. Si bien cumplo mis funciones en el Congreso Nacional, cuando estoy en Santa Fe la recorro. Y no es un problema nuevo, también tengo que decirlo, ¿no? Pues en honor a la verdad, no es un problema que empezó ahora, pero de ninguna manera veo que se haya revertido en este tiempo. Y yo que Corral no hablaría del empleo, por la gran cantidad de empleados en negro que tiene la municipalidad. Digo, nunca me escucharon a mí levantar una bandera con esto, porque sé que es costoso poner a todos en blanco, que deberá ser producto de un proceso, pero por lo menos si tenemos una gran planta de empleados en negro, a quienes los usamos en campaña o le decimos que si no nos votan les vamos a sacar el contrato, mejor no hablemos. Me parece que por lo menos sería lo más sano. ¿Hasta cuándo pensás que se puede hablar de la herencia? Porque la herencia la tuvo Kirchner, la tuvo de la Rúa, la tuvo Menem, inclusive, la tuvo Alfonsín. Todos apelaron de la misma forma a la herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el plazo que tiene esa herencia para
hablarle de cara a la sociedad. ¿Cuándo se termina la herencia y empiezo a gobernar? Cuando dejen de ensayar. Porque lo digo porque lo dice el propio gobierno, estamos aprendiendo. Bueno, a lo mejor cuando terminen de aprender, saben lo que tienen que hacer y se olvidan de la herencia. Pero creo que cuando dejen de ensayar, no lo digo peyorativamente, lo digo con preocupación. Me parece preocupante que un gobierno diga que está aprendiendo cuando tiene 40 millones de destinos en sus manos. Por lo menos si hubo un error, digamos, valoro que si hay un error lo reviertan. Eso es valorable. Ahora, de ahí que digan que están aprendiendo, me parece preocupante. La cuestión, recién hablábamos, salía a la calle Malevo, le hizo una consulta a muchos vecinos de la ciudad. ¿Qué harían con el tren urbano? ¿Qué harían? O sea, a mí, yo creo que después de la que pasó el otro día, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Después de la que sucedió, de un nuevo capítulo negativo del tren urbano, ya está. Colguemos los botines, colguemos los guantes, tiremos la toalla. ¿Qué harías con el tren urbano? Qué pregunta. La verdad que lo ideal sería que vender ese tren urbano que no anda. Pero se invirtió tanto en eso que debe haber alguna forma de que funcione y genere un servicio a la sociedad. Pero no le dan en la tecla, ¿eh? No. No le dan nunca. No le dan. Siempre tiene un problema o técnico o descarrila, la verdad que o un hombre lo choca, digamos, al tren. No, horrible, horrible. Pero, en primer lugar, lamentablemente lo que pasa confirma lo que decíamos. Fue una buena idea, mal desarrollada, donde se invirtió muchísimo dinero de todos los santafesinos. Santafesinos que, por ejemplo, en los barrios donde se paga impuestos, con sus impuestos pagaron el tren urbano, y a lo mejor la calle no la arreglaron nunca, o el desagüe no lo hicieron. Entonces me parece que hay que empezar a rendir cuentas de por qué se hacen las cosas. Yo revisaría los números y vería si hay alguna forma de resolverlo, porque vuelvo a repetir, se invirtió mucho en eso y es plata de todos los santafesinos. No creo que haya un mercado para vender el tren urbano. Hay que buscar la forma de resolverlo. ¿Hay posibilidad de que haya en poco tiempo, en corto plazo, un 50% de representantes mujeres y 50% de representantes hombres en el Congreso Nacional? Es una posibilidad. Hoy en el marco del debate que se está dando de la reforma electoral, hay artículos que planteaban el cupo del 30% que venía existiendo. Entonces muchas fuerzas políticas, diría todas, que tenían proyectos presentados para que el 30 se transforme en el 50, pidieron que, aprovechando este debate, estas iniciativas se plasmen en esta ley. Así que ya se pronunció el radicalismo, el justicialismo, el Frente Renovador. Creo que prácticamente entiendo que es un debate ganado, pero bueno. ¿Coincide con que tiene que estar expreso en la Constitución, en la reforma de la Constitución provincial? ¿Eso? Ese es otro debate, porque yo en lo personal creo que esta situación donde haya cupos que habilite a la igualdad de posibilidades deben ser etapas de transición. Debemos llegar a un momento donde la convocatoria a hombres y mujeres sea algo natural. Entonces, no sé, lo revisaría si tiene que estar en la Constitución, porque una Constitución es una norma de un plazo más amplio, seguro, un marco legal de mayor jerarquía, entonces, por lo menos, eso lo pondría en debate. Por último, ¿pensás que hay mucha politización sobre que vuelva Gendarmería al Estado provincial? O sea, hay mucha politización de si es necesario, si con eso se soluciona y si largo la Gendarmería a la provincia de Santa Fe por parte del Gobierno Nacional. Mira, yo creo que la provincia de Santa Fe tiene una situación extrema. No lo creo yo, lo dicen los números. Somos una de las provincias de mayor índice de delito del país. Y cuando vos tenés situaciones extremas, amerita que tomes medidas extremas. Por lo tanto, me parece imprescindible que vendan a Gendarmería. Si me preguntás si eso resuelve el problema de fondo, creo que no. Creo que es un paliativo, creo que es una presencia del Estado en la ciudad, pero si hoy por hoy seguimos tomando políticas de exclusión y el problema de fondo no se resuelve, porque el tema de seguridad es demasiado complejo para que se resuelva con la sola presencia de Gendarmería. Gendarmería puede ser un paliativo a corto plazo, que tiene que hacerse, pero a largo plazo, si no tenés políticas inclusivas, políticas que esté el Estado antes que esté el narcotráfico, me parece que no vamos por el buen camino.
Silvina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La diputada nacional Silvina Frana, la invitamos a Silvina y a todo su equipo a que pueda